Hemos llegado al final de la semana y bueno, esta es la primera semana que estaremos hablando sobre el patriarca Abraham. Todavía nos quedan, hasta donde recuerdo, 2 semanas más porque es una sección bastante importante, de hecho la más importante del Génesis, en la que se nos presenta al patriarca Abraham. Pero en esta ocasión queremos hacer un resumen de lo que hemos estudiado en la semana y para ello vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre Celestial, necesitamos sabiduría para aplicar lo que hemos aprendido, porque hemos visto grandes manifestaciones tuyas en el relato que hemos estudiado en esta semana, pero ahora queremos hacer que esas manifestaciones se vean en nuestra propia vida. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Aniperle, en esta semana estudiamos algunos elementos que, bueno, sería bastante amplio de abarcarlos todos, pero también hubo algunos elementos que tal vez no llegamos a tocar en la semana y quisiera comenzar con los que no llegamos a tocar. Uno de esos elementos es cuando Melquisedec, que se estudió el día de ayer, sale al encuentro de Abraham, lo que hace bien interesante porque Melquisedec sale con pan y vino. ¿Qué implicaciones tiene esto para lo que está, la acción que está haciendo Melquisedec y para lo que luego va a hacer Abraham? Porque esto lo hace Melquisedec antes de que Abraham le dé el diezmo de todo. Muy bien, creo que nuevamente lo que está dándonos es una connotación espiritual de adoración, porque se menciona el pan y el vino. No se menciona, por ejemplo, una persona no va a ir a comer solo pan y vino, sí, ¿no? Sino que el plato incluiría pues los otros elementos, las proteínas y la comida en sí, lo que sea. Pero al mencionar el pan y el vino, estamos viendo más bien un elemento, lo mismo que en el santuario también se mencionaba, porque era como una adoración a Dios, era realmente todo un ambiente espiritual, que algunos creen que hasta esto era el ambiente del pacto. De paso, ese pan era sin levadura y el vino también tenía que ser sin fermentar, porque estamos hablando que Abraham participó y las bebidas alcohólicas, ya lo vimos con el caso de Noé que se embriagó, que se menciona por primera vez, las bebidas alcohólicas son negativas siempre en la Biblia, pero aquí tenemos otra lección. Aparte de ver que eso es un ambiente espiritual, entonces estoy contrastando en esta historia, tanto del capítulo 13 como el capítulo 14, ahí tenemos 2 caracteres contra 2 caracteres. O sea, por ejemplo, Lot y el rey de Sodoma, los 2 son egoístas. Se parecen. Se parecen. Y Abraham y Melquisedec, los 2 son generosos, los 2 dan. Melquisedec da el pan y el vino y Abraham da los diezmos. Qué interesante. Sí. Lot quiere lo mejor de la tierra. El rey de Sodoma no merecía nada, pero cuando él vio que estaban repartiendo, y tal vez sería bueno que vayamos a ver esto en el texto bíblico, porque aquí vamos a sacar otra lección tremenda que nos da esta historia y tal vez algunas veces pasamos por alto. Génesis capítulo número 14 y vamos a ver el versículo 21. Que dice así: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Muy bien, noten ustedes, ¿por qué fue que Abraham rechazó la petición de él cuando le dijo toma los bienes? Sí. ¿Por qué fue que Abraham lo rechazó? Anteriormente lo que tenemos es que Abraham estaba dando el diezmo. Así es. Cuando el rey de Sodoma ve eso, él dice, bueno, aquí Abraham está repartiendo, así que me dé a mí las personas. En realidad a Abraham le correspondía todo. Sí. Porque él es el que había ido a la guerra, a él le correspondían las personas y los bienes también. Pero entonces cuando Abraham ve que se manifiesta ese corazón egoísta de interés personal del rey de Sodoma, al igual que el de Lot, Abraham toma la misma actitud que con Lot y le dice, no te preocupes, yo no voy a agarrar nada, no voy a agarrar nada. ¿Y qué lección podemos tener para nosotros ya en nuestro contexto espiritual? Miren, Abraham había estado dando el diezmo, el rey de Sodoma quiere para él. Hay personas que no le dan a Dios lo que le corresponde y más bien critican a otros que lo hacen y más bien algunos hasta desalientan a otros que den sus diezmos y sus ofrendas, pero bien que les gustaría que se las dieran para ellos. Hay algo de fondo ahí. Hay algo de fondo, sí, claro, es lo que pasaba con Judas.
Cuando Sí. aquella mujer vino y pues quebró un perfume caro ahí, bueno, o derramó un perfume caro para Jesús, Judas se levanta y dice, no, qué desperdicio, mira, Para hay los que darlo pobres. a los pobres, pero el pobre era él, el pobre ladrón, lastimosamente. Así que, mis hermanos, aquí tenemos esta gran lección. Nosotros tenemos que decidir en qué línea estamos. Aquí solo hay dos caracteres, de generosidad o de egoísmo, y es lo que nos muestra esta historia. Lot debió haber conocido acerca del Dios de Abraham y no tenía por qué ser egoísta. El rey de Sodoma pues no conocía de Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Pero entonces tenemos que, tanto en personas que no conocen a Dios como en personas que supuestamente lo conocen, vemos manifestado el egoísmo. ¿Cuál es el único antídoto contra el egoísmo? Es aprender a vivir confiando en Dios. Amén. Y eso lo manifestamos de forma práctica y lo vimos el día de ayer y lo estamos reforzando hoy con devolver nuestros diezmos y ofrendas, que al fin y al cabo es de lo que Dios ya nos ha dado. Ahora, pastor, esto nos conecta con algo que Dios le dijo a Abraham al invitarlo a salir de Ur de los Caldeos, y es que Abraham iba a ser bendición. Y hay una cita que apareció en el día viernes, yo solo voy a leer unas cuantas líneas de esta cita, porque quiero destacar el deber que tenemos nosotros en el siglo XXI. Dice lo siguiente: la iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. Luego, más adelante en la cita dice, y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás. Y termino con esta línea: no tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia controladora sobre nosotros en cada transacción comercial. Debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla en nuestras vidas. Eso es lo que vemos en Abraham, pastor. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo logramos hacer que nuestra religión sea tan práctica como la de Abraham? Porque sí lo vemos haciendo altares, pero también lo vemos luego desenvolviéndose con los demás y mostrando el carácter de Dios ante los demás. Muy bien, recordemos que la clave estaba en que Abraham mantuvo siempre su fe. De hecho, cuando fue la guerra en la que se vieron involucrados 9 reyes, recordemos que Abraham siempre estaba allí en Manre, que era su lugar donde él había construido un altar al Señor. Él no se movía por capricho o fácilmente. Más bien, cuando lo intentó hacer por su propia cuenta y fue a Egipto, no le fue bien. Entonces aprendió la lección, aprendió a esperar en Dios y fue una gran bendición. Y claro, estaba pasivo, pero cuando tuvo que ser activo, Abraham lo hizo. Sé que alternaba en ciertas circunstancias, pero especialmente él era activo cuando era para ayudar a los demás, para darle a Dios, para participar en el culto, que vimos que todo lo que sucede con Melquisedec no fue un encuentro casual, es todo un culto, hay algo espiritual, es el contexto en el cual nosotros le damos a Dios también de lo que Él nos ha dado. Y yo creo que ante esa pregunta, bueno, son lecciones para nosotros. Primero va nuestra relación con Dios y eso va a impactar las relaciones con los demás. Abraham tenía una buena relación con Dios a tal punto que aún está dispuesto a considerar a Lot, que era sobrino, como un hermano para rescatarlo. Sí. También pues hace favores en este caso al final, cuando él vio que el rey de Sodoma quería una parte, él dice, bueno, quédate con todo, por mí no hay problema. Vemos que él siempre está manteniendo un contacto con las personas, pero la base de eso era su relación con Dios. Si amamos a Dios y lo ponemos en primer lugar en nuestra vida, creo que va a ser mucho más fácil interactuar con las personas y aún entenderlos, porque no significa que siempre en las relaciones todo estará bien, claro, pero aún entender cuando hayan momentos de conflicto. Sí, definitivamente. Así que, pastor, creo que con lo que hemos estudiado en esta semana, tal vez la última pregunta por la cual podríamos pasar para reflexionar es lo que usted mencionaba. Cuando Abraham se fue a Egipto por su propia voluntad, finalmente eso le fue mal.
¿Cómo podemos librarnos de la tentación de Egipto que vimos en la lección que correspondía en la semana? Es una tentación que está vigente para nosotros hoy, porque es la que nos evita los problemas, nos evita, o nos parece evitar, nos parece a nosotros que nos va a evitar los problemas. Sí, Egipto se va a convertir, y lo mencionamos al principio de esta semana, en la solución. O sea, cuando tenemos un problema buscamos una solución humana. Egipto se va a convertir y esa tentación siempre estará allí. De hecho, yo siempre hago una pregunta porque me la he hecho para mí mismo. Cuando usted está pasando por un problema, ¿en quién o qué es lo primero que usted piensa para resolverlo? En la primera persona o situación que usted piense, ese es su Dios. Por ejemplo, yo estoy enfermo. ¿En qué pienso primero? Tengo tanto dinero para comprar medicina o voy a ir al médico. Pues eso yo lo estoy considerando, yo lo estoy poniendo en primer lugar en mi vida. Pero cuando yo tengo un problema, yo pienso primero en Dios, entonces significa que Dios es primero en mi vida. Y después Él me va a orientar. No, ve al médico, compra medicina o tómate esta hierba natural. Bueno, Él me va a orientar. Pero ahí está la clave. ¿En quién pienso yo en primer lugar? Y Abraham, como lo vemos, él fue aprendiendo que en primer lugar tenía que dejar que Dios condujera su vida. La tentación de Egipto siempre será resolver las cosas a nuestra manera, por nuestra propia fuerza. Llegará a ser también en una gran figura espiritual el método de la salvación por las obras, porque es el ser humano. Es haciendo las cosas por su propia cuenta en vez de depender de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo más adelante usará en sus cartas en el Nuevo Testamento como la carne. Y él siempre contrastará el espiritual con el carnal. ¿Quién es el carnal? No el que anda haciendo grandes pecados, es el que depende de sí mismo. Es el problema de la Odisea. Tú dices, yo soy rico, no, yo tengo, yo resuelvo mis problemas por mí mismo, en vez de pensar en Dios. Eso estará latente siempre en nosotros, porque recordemos, el gran deseo del ser humano pues es llegar a ser independiente, no depender de alguien más allá de él. Pero eso nunca lo logrará ni lo conseguirá, y solo conseguirá ser feliz cuando esté bajo la bendición de Dios. Amén. Y entonces, pastor, quisieras que oráramos por eso, que usted nos ayude en esa oración, interceda por nosotros para que lo que hemos aprendido esta semana lo podamos aplicar y nuestra vida ahora tome una nueva dimensión, porque hemos aprendido estas lecciones para que vayamos creciendo en nuestra relación con Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has dejado lecciones maravillosas esta semana, porque nos has mostrado también cómo debe ser nuestro caminar contigo, un caminar de fe, de dependencia, de paciencia, esperando siempre que tú seas quien dirija, quien resuelva, y también considerando que tenemos una parte activa que hacer, pero ya no lo hacemos solos, sino por Cristo que nos da la fortaleza. Ayúdanos a reconocerte, Señor, como nuestro Creador, como nuestro Salvador, y ayúdanos para poder mostrar nuestra gratitud en una manera real y tangible hacia ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.